Tengo el placer de moderar una de las mesas, en mi opinión, de mayor interés o que mayor interés suscita entre muchas de las mujeres profesionales también del mundo del derecho. La igualdad entre las mujeres y los hombres es uno de los objetivos de la Unión Europea, y con el paso de los años la legislación, la jurisprudencia y modificaciones de los tratados han venido a consolidar este principio. El Parlamento Europeo siempre ha sido un ferviente defensor del principio de igualdad entre mujeres y hombres, y prueba de ello tenemos, entre otras, muchos instrumentos legislativos, las recientes directivas 2022-2381 de cuotas o de mejora del equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas, y también la Directiva 2023-970 por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva. En definitiva, estamos hablando de la brecha salarial, que se conoce como la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores. El impacto que tiene la brecha salarial en las mujeres que obtienen por culpa de ello menos ingresos a lo largo de su vida lleva y tiene efectos directos en las pensiones, con un menor nivel retributivo también en la edad madura y un mayor riesgo de pobreza en la tercera edad. Además del desequilibrio y la injusticia, ¿no?, durante la vida profesional. Para hablar de todo ello no voy a extender mucho porque vamos a intentar recuperar el tiempo para poner la sesión de hoy en hora. Tengo el placer de presentaros a unos reconocidísimos y expertos ponentes que tratarán y nos darán su visión sobre la brecha salarial. Y, bueno, tengo el placer de presentar a mi derecha a Estela Martín, presidenta de la sección de Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Todos ellos tienen currículums de 7 folios, así que voy a presentarles únicamente con la presentación del programa para aligerar un poco, disculpadme. A mi izquierda tengo a Margarita Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina. Maite Nadal, árbitra del Tribunal Arbitral del Deporte, CASTAS, y socia de la FER Abogados, vocal del Comité de Apelación y Disciplina de la Real Federación Española de Automovilismo, y Carlos Javier Galán, magistrado de lo social, titular del Juzgado de lo Social número 14 de Sevilla y profesor de Derecho Laboral. Bienvenidos y gracias por participar. Voy a lanzar una primera pregunta al aire, ¿no?, que es para que nos deis vuestra visión de la brecha salarial en cada uno de vuestros campos de especialización. Entonces, bueno, si quieres empezar tú, Estela. Buenos días. Buenos días. Creo que, sobre todo después de haber escuchado, ¿no?, las intervenciones ayer de la cumbre, es muy importante abordar los datos, porque los datos nos ponen frente a la realidad de la situación que tenemos y de qué estamos hablando cuando hablamos de brecha salarial en España en comparación con otros países. Os he traído los datos de distintos estudios de distintas fuentes para que visualicemos. En el año 2020, el Banco de España hizo un estudio muy ambicioso que tenía como objetivo visualizar cuánto penaliza la maternidad en España a las mujeres. Según este estudio del Banco de España, un año después de la maternidad, los ingresos de las mujeres caen un 11%. Pero es que si analizamos ese impacto, mientras que el de los hombres apenas se ve alterado.
Si analizamos ese impacto 10 años después, la penalización es del 28%. Le vamos a sumar también, recientemente se ha publicado el índice Closing Gap. Es un índice muy interesante porque además está hecho por la asociación Closing Gap en colaboración con la consultora PricewaterhouseCoopers. Lo llevan analizando tiempo y los datos reflejan que el índice en España de igualdad se sitúa en 2023 en el 64,9%. Y según este índice nos faltan 39 años para alcanzar la paridad de género en España. Además, muy interesante, antes se hablaba en la mesa anterior del tema del impacto económico. Según este índice, el impacto económico de la brecha supera los 213.000 millones de euros. Tenemos también, recientemente fue el Día de la Igualdad Salarial y el sindicato CESIF ha hecho un estudio que es uno de los más ambiciosos sobre la existencia de brecha salarial. Según el informe, el sindicato refleja que, lejos de mejorar, estamos empeorando después de la pandemia. Y los datos reflejan que la brecha salarial en España se sitúa en el 19,89%. Supone una subida con respecto al año anterior y se basa sobre todo el informe de CESIF en fuentes publicadas por la agencia tributaria. Y ayer se hablaba también de otros factores indirectos que afectan en la brecha salarial, como es el tema de la corresponsabilidad, que es fundamental, y la conciliación. No me quiero extender mucho en los datos, pero sí en uno que es muy representativo. El nivel de excedencias que se solicitan y el porcentaje de hombres versus mujeres que solicitan la excedencia, especialmente la excedencia por cuidado de hijos. Estamos en un dato en el que en 2023, de todas las excedencias que se pidieron, el 84% se las pidieron mujeres. Y es verdad que es un dato global. Si entramos un poco más en el detalle, el poco porcentaje de hombres que solicita excedencia por cuidado de hijos normalmente está en la función pública, no en la empresa privada. Estos son los datos que tenemos. Por supuesto, es fundamental y es muy importante tener referentes y que haya mujeres que consideren que a ellas no han tenido ningún tipo de problema ni menoscabo ni han sufrido la brecha salarial. Pero los datos son los que son y ahí los tenemos. Y es importante tener en cuenta que la igualdad no solo es una igualdad de derechos, que por supuesto, sino también una igualdad de oportunidades. Y no me quiero extender más, solo por una referencia con otros países. Islandia lleva 14 años en el puesto número 1 del índice global de brecha de género, con una puntuación de 91,2. Pues bien, Islandia fue un país que en noviembre convocó una huelga de mujeres para protestar por la brecha salarial, cuando es uno de los países donde la brecha salarial es mínima. Es decir, que tengamos en cuenta dónde estamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, feliz Día de las Mujeres y muchas gracias por la invitación, querida Isabel, Estela, a estar aquí. En mi currículum, aparte de ser magistrado hoy, es verdad que hay una cosa que pesa mucho y que llevo mucho a gala, y es haber sido durante casi 30 años abogado laboralista, ¿no? Abogado, aunque ahora sea magistrado en Sevilla, haber sido abogado en Madrid y de este colegio, y sigo siendo colegiado no ejerciente y además en su día pues presidente de la sección laboral, con lo cual es una vuelta a casa muy placentera, ¿no? Bueno, respecto a la visión de la brecha salarial desde mi posición actual, habría que decir dos cosas. Uno, cómo lo percibo en la judicatura y cómo lo percibo, que tiene menos importancia, y cómo lo percibo desde la judicatura, ¿no? En la judicatura, bueno, yo creo que lo sabéis todos, es de dominio público. En realidad no hay, lógicamente, diferencias salariales directas, pero hay una realidad objetiva que se percibe, y es que, siendo absoluta mayoría en la carrera judicial la mujer, hoy está ya en el 60 y tantos %, en la última promoción está muy cerca del 70, la que se acaba de tomar posesión ahora. En cuanto ascendemos en la escala a los puestos judiciales de presidencias de sala, no digamos nada del Supremo, etcétera, la mujer se invisibiliza y es un porcentaje mínimo, ¿no? Que no se corresponde con la realidad, injustificable además ya. O sea, esto durante un tiempo se pudo decir que era cuestión de tiempo, que, en fin, que ya llegaría, que las carreras tienen que tener un desarrollo. O sea, hoy ya no tiene ninguna justificación, han pasado décadas. Y con un dato importante, y es en todos aquellos puestos donde se accede de forma
con convocatorias más o menos abiertas u objetivas, empezando por la propia oposición, la mujer es mayoría. En todos los puestos donde se accede por nombramientos discrecionales, la mujer es minoría, clara minoría. Yo creo que la lectura me parece que es clara a estas alturas. Y luego, ¿cómo lo veo yo desde la judicatura? No en la judicatura, desde la judicatura, que creo que tiene quizá más interés. Mi experiencia es, bueno, primero hay que partir de una base, y es que a nosotros nos suelen llegar los conflictos laborales muy mayoritariamente cuando se rompe la relación laboral. Es decir, se plantean bastantes menos conflictos laborales con la relación laboral viva. Y eso es decir, la gente, sobre todo en empresa privada, más que en administración pública, sigue teniendo cierto miedo a reclamar durante la vigencia de la relación laboral. Y luego, bueno, yo creo que al parte del miedo hay algo también que a lo mejor es positivo, ¿no? Y es un poco el tema del clima laboral. La gente no quiere enrarecerse su relación laboral y demás. Entonces hay un factor positivo y un factor negativo, pero la realidad es que a nosotros nos llegan muchos conflictos que estaban ya presentes durante la vigencia de la relación laboral, nos llegan al final. Entonces, eso quiere decir que cuando no vemos nada, pues es que a lo mejor eso no existe, pero cuando vemos algo, cuando vemos la punta del iceberg, es que hay un iceberg más grande, ¿no? Es que no nos llega a la punta, pero es que hay un iceberg más grande. Entonces, ¿la brecha salarial nos llega? Sí. Yo me topo con ella, vamos, la primera en la frente. Quiero decir, no había ni recibido el despacho de magistrado, estaba en prácticas. O sea, que como primera experiencia, ya uno de los proyectos de sentencia que haces, siendo todavía un magistrado tutorizado por una compañera, ya le dije, yo aquí he aplicado perspectiva de género porque me parece el tema claro, ¿no? Y lo cuento telegráfico porque no me parece que no es anecdótico. Ayuntamiento, convenio colectivo de su personal laboral, con una serie de beneficios sociales, entre ellos que durante las bajas te complementaban hasta el 100%, ¿vale?, de la incapacidad temporal. Previsión de exclusión. No se aplicarán este convenio al personal contratado en los convenios de atención a personas dependientes, atención domiciliaria a personas dependientes, suscritos con la Diputación. Es decir, cuando el Ayuntamiento contrata personas para atender a los dependientes y mayores de su municipio, eso está excluido del convenio. La causa formal es que, como es la Diputación la que lo subvenciona, pues intentamos ajustarnos a la subvención que nos dan para no tener que arrimar dinero. La realidad de eso es que el 100% del personal de cuidado de domicilios eran mujeres, que cuando tenían una baja no estaban complementados, al contrario que todos los demás, todo el resto del personal del ayuntamiento. Esa fue la primera que me encontré. Vale, bueno, dejo esto apuntado y creo que tenemos luego ocasión de hablar de cosas. Bueno, lo primero, buenos días y muchísimas gracias al Colegio de Abogacía por invitarme a esta cumbre. Decía Carlos que volvía a casa. Yo vuelvo completamente a casa. Yo estuve en la primera cumbre que creó la decana Gumper porque yo estaba en la Junta, con lo cual todavía para mí es muchísimo más emocionante estar ahora como ponente. Si a mí me lo dicen hace 11 años, pues hubiera dicho que menudo honor, ¿no? Así que muchísimas gracias a la vicedecana, muchísimas gracias por esta invitación. Yo vengo a hablar del deporte y, bueno, en el deporte es que no tenemos una brecha, tenemos un socavón como la fosa de las Marianas. Bueno, es algo tan evidente que yo creo que en la última lista Forbes, del deportista mejor pagado a la deportista mejor pagado había más de 70 millones de dólares. Es decir, que la diferencia es bastante evidente. Hablamos de una absoluta desigualdad. También es verdad que no hay que ser injustos. Depende muchísimo del ámbito del deporte en el que nos movamos. Hay deportes que han estado más masculinizados, si se nos permite la expresión, y hay otros deportes donde realmente no existe esta brecha y deportes que no son, entiéndanse, no están, que tienen esa tradición, como puede ser montaña y escalada, natación, atletismo. En esos casos esta diferencia no es tan enorme. Pero es que en el deporte nosotros partimos de una base que es evidente, y es que hay un escasísimo número de mujeres federadas.
Entonces, si no hay mujeres en la base, realmente cuando llegan a ser profesionales son poquísimas y el peso o la presión que pueden ejercer es bastante poca. Pero es que, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, en los primeros Juegos Olímpicos de esta era, que era en 1896, no había mujeres. Bueno, venga, lo vamos a dejar como normal. Ahora en Tokio, en los últimos Juegos Olímpicos, era un 42%, llegaron a ser de mujeres. Pero es que en España la primera representación femenina en unos Juegos Olímpicos se da en 1960 y era un 7%. O sea, es decir, es que hasta Atlanta, hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta, que es en el 1996, solo habían ido 314 mujeres. O sea, no llegaba, era un 10% raso de los atletas. En los últimos Juegos Olímpicos es verdad que casi en España creo que éramos aportó un 46% de mujeres. Pero es que esto ya estamos hablando a un nivel alto. En un nivel, si atendemos a las últimas estadísticas del Consejo Superior de Deportes, de los federados en España, un 75,24 son hombres. Con lo cual, el porcentaje de mujeres es absolutamente mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay pocas mujeres en las federaciones, aunque eso está cambiando, y pocas mujeres deportistas. O sea, que es el combo perfecto. Entonces, ¿y por qué hay pocas mujeres en las federaciones? Pues eso lo vamos a... Yo creo que en la próxima ya lo analizaremos. ¿Y por qué hay pocas mujeres deportistas? Pues por dos cuestiones. Por dos cuestiones porque no se inculca la profesionalización del deporte femenino. O sea, si yo tengo un hijo que es buenísimo en fútbol, ya estoy viendo que el niño se puede ganar la vida muy bien jugando al fútbol. Pero ¿y si tengo una niña que es buenísima en balonmano o en fútbol? No hay esa cultura de, oye, es que te puedes ganar la vida con esto. Es que a lo mejor tampoco era factible hasta hace poco. Entonces, pasa eso y pasa que cuando hay mucho deporte de base femenino, pero que cuando cumplen 16, 17, 18 años, oye, pues mejor estudia. O sea, aunque seas muy buena, pero mejor estudia. Cosa que a lo mejor, bueno, yo estoy más especializada en fútbol y ves críos de 12, 13 años a los que ya les hacen una carrera, que a mí eso también sería para analizarlo, pero realmente, o con 16 años, 17 años, un chico que es bueno con 16 años al fútbol ya tiene, vamos, o sea, su prioridad es el deporte. Entonces, nos juntamos con esta cuestión. Aparte, como bien decía Carlos, que hay que verlo desde las dos perspectivas, también las mujeres que nos dedicamos a esto somos bastante pocas, O sea, luego vendrá Natalia Simeone, que también es una de las pocas que hablará más sobre el papel que hacemos las mujeres. Pero yo lo que quería decir con esta primera intervención es que nos encontramos en un nivel partimos de una base muy inferior, o sea, partimos de cómo estaría la sociedad de mucho tiempo, porque realmente eso, se nos junta una tasa de abandono del deporte brutal. Primero, cuando hay que elegir entre, oye, haz algo de provecho con tu vida, estudia algo tal. Y la segunda es cuando incluso quien pasa ese primer filtro, pues tiene que decidir sobre la maternidad. Entonces, ahí también hay también un abandono. Y si no, pues el hartazgo, que ya esperemos que se vaya minimizando, de ver cómo ni tienen los mejores medios, ni tienen los mejores sueldos, ni tienen la mayor atención. Con lo cual, todo se junta y como ya he dicho, es un combo perfecto que viene de una menor representación y genera una brecha que luego ya hablaré un poco más de ello, no solo salarial, sino mucho más grave que la salarial. Muchas gracias. A ti, que nos des la visión primero institucional desde la perspectiva del Consejo General de la Abogacía Española y también desde el punto de vista de los despachos de abogados.
Muchas gracias. En primer lugar, me vais a permitir que sea muy escueta en los agradecimientos, pero tengo que darlos luego ya. En primer lugar, agradezco a lo que la institución, al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, por seguir organizando estas cumbres, que son importantísimas y necesarias, y especialmente a su vicedecana este año, a la que tengo que decir que ayer sentí con ella unas experiencias maravillosas y que fue muy, muy emocionante conocer, por estar con mujeres como las que estuvieron ayer, y me refiero a las 3 constituyentes, que para mí fue realmente una emoción inmensa estar con ellas, escucharlas, y de verdad que decir, que fueron referentes, han sido referentes y seguirán siendo referentes. Dicho esto, y tomando la palabra de la respuesta a la pregunta que me planteas, no voy a dar datos porque quiero lanzaros mi situación o mi perspectiva personal, primero en lo que sería a nivel institucional, que luego desarrollaré un poquito más en cuanto a la transposición de la directiva, pero sí deciros que seguimos siendo muy pocas las mujeres que a nivel institucional representamos a la abogacía, siendo, como sabéis, que somos más abogadas, pero todavía no hemos llegado a los cargos representativos del Consejo. Yo siempre digo una cosa, y es que cuando nos quejamos, entre comillas, de que somos pocos, nos dicen dos cosas. La primera, porque os quejáis si tenéis una presidenta, que esto es lo típico y normal. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en la presidencia de Angela Merkel. Todo el mundo le decía que la igualdad estaba porque ya estaba allí. Y además iba disminuyendo la presencia en el Parlamento alemán, pero como ella seguía siendo la presidenta, pues no era un tema que no se tocaba. Y luego nos dicen una segunda cuestión. Y es que no podemos quejarnos porque nuestra representación es totalmente votaciones libres. Entonces, si no llegan mujeres es porque no las votan. No, que es otra trampa. No llegan mujeres, primero, porque a lo mejor no nos presentamos, y el por qué no nos presentamos era una cuestión que habría que analizar. Y segundo, si nos presentáramos en igualdad de oportunidades que antes decían, pues evidentemente que gane aquel que el colegiado y colegiada vote. Esa es una primera visión en lo que sería a nivel institucional. Pero bueno, ahí estamos, y si quiero trasladaros que damos guerra, o sea, que damos batalla y que estamos ahí. Y luego me ha interesado mucho, cuando planteábamos la mesa, lo que eran los despachos. Porque analizando lo que es el ejercicio de la abogacía, y yo me incluyo en ella porque soy abogada de un despacho de los llamados pequeños, visto los porcentajes, me pareció muy interesante el análisis que hicisteis en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el primer análisis que hicisteis de la situación de la abogacía madrileña. Detectabais que el 73% de los ejercientes ejercen en despachos o pequeños o unipersonales, con lo cual está claro que la realidad del ejercicio de la abogacía está en este tipo de despachos. Voy a daros unas puntualizaciones que me ha parecido interesante para luego ampliarlas más. En un estudio que se hizo entre la Comisión de Igualdad del CEGAE, la Fundación Walter Clubes y el Colegio de la Abogacía de Madrid, a través del foro que tiene de justicia, lo hicimos con la herramienta de los focus group y en diferentes colegios. Creo que no sé si fueron al final 40 o así. Y simplemente os voy a decir algunas cuestiones de las que allí se debatieron. Fundamental para mí, que se testó lo que pensaban las participantes, que en este caso eran mujeres, eso sí que quiero que lo sepáis, que lo que hicimos es escuchar en este caso a las compañeras, luego habrá que escuchar a los compañeros y luego habrá que poner en común. Pero el que os voy a decir ahora era el que se hizo con abogadas. Y hablábamos de brecha profesional, que me ha parecido muy interesante porque se habla de brecha salarial, pero en este tipo de despachos, en este tipo de ejercicio, para mí existe lo que se llama la brecha profesional, en diferentes aspectos. El primero de ellos, y que comentábamos en estos focus group, era que las compañeras que están en este tipo de despachos no tienen perspectiva de que tienen brecha salarial. Ellas piensan que ganan exactamente en las mismas condiciones que sus compañeros. Significativamente, las compañeras que estaban en grandes despachos sí que entendían la brecha salarial y sí que la admitían. ¿Y por qué planteamos esto? Pues mira, la brecha profesional para mí también, además, no solamente es esta diferencia de salario que comentábamos antes en lo de la definición, sino la connotación económica que tiene el ejercicio de la profesión. Curiosamente, las especialidades marcan esa connotación económica. Las mujeres nos dedicamos en el ejercicio de la profesión a aquellas materias que no sabemos por qué dan menos beneficios que los hombres. Os pongo ejemplos. El derecho de familia da menos beneficios, los da, no quiero decir que no los dé, pero en comparación con otras materias, por ejemplo, el derecho concursal, pues
tenemos ahí una diferencia. Y era una de las cuestiones que se hablaba como en la brecha. Y luego, lo que sí que me gustaría, para no extender la primera parte, es tener en cuenta que la remuneración que tenemos que valorar no solamente es ese salario, que es esa retribución fija, sino que también parece muy interesante esa retribución variable, que es donde está precisamente a lo mejor la gran diferencia, por ejemplo, en grandes despachos, que yo creo que es una de los bonus, etcétera, etcétera. Y la maternidad. Lamentablemente, la maternidad no es neutra en cuanto a la brecha profesional y la brecha salarial. Es cierto que hemos avanzado legislativamente y yo creo que la legislación laboral en esto ha avanzado y hay que decir que hemos avanzado, pero aún no lo suficiente. Tú hablas del modelo islandés, yo creo que es el modelo finlandés en el que las bajas por maternidad, todas las bajas, es decir, nosotros sabéis que en España están las 6 primeras semanas y luego las otras no son obligatorias. Todas las bajas de los progenitores, tanto por maternidad como paternidad, son idénticas y obligatorias. Porque, bien lo decían en tus datos, en la maternidad, cuando nos incorporamos las mujeres, muchas de ellas se incorporan a jornadas distintas, a jornadas parciales, y muchas de ellas no llevan a cabo ellos esos networking que son fundamentales para el negocio, para avanzar. Con lo cual, estas cuestiones que creo que luego podemos avanzar fueron pinceladas que salieron de este estudio, que me ha parecido muy interesante. Y también nos llamó la atención al estudio que se publica hoy, me parece que es la 11ª edición de Unión Profesional, que también es muy interesante los datos que aporta, que luego también, si tenemos oportunidad, centrar en ellos. Pero esto es una primera pincelada que quería transmitiros en cuanto a lo que yo pienso en esta pregunta. Muchísimas gracias, Marga. Muchísimas gracias por las intervenciones. Vamos a lanzar la segunda cuestión. Esta vez sobre la existencia parece que existen negacionistas o escépticos en torno a la existencia de la brecha salarial. En vuestra opinión, ¿cuál es el origen de la brecha salarial y cómo las empresas pueden ir superándola? ¿Qué medidas las empresas y el entorno, en definitiva, pueden ir adoptando medidas para ir superándola? Carlos, si nos puedes dar tu visión y tu experiencia judicial. Bueno, los negacionistas existen, obviamente. Hay un conocido ex juez, ¿no?, condenado, que pasó a ser abogado, que publicaba en su Twitter: si a una mujer le están pagando de verdad menos por el hecho de ser mujer, que me lo diga, que yo la defiendo gratis, porque él negaba que existía la brecha salarial. Claro, esto es un planteamiento tan burdo que lo que hace es centrarse en la discriminación directa, ¿no? Todos sabemos que evidentemente no te vas a encontrar a priori un contrato o un convenio donde diga que las mujeres van a cobrar menos que los hombres, ¿no?, obviamente. Entonces, lo que estamos viviendo es una discriminación indirecta. De ahí la importancia de la formación en perspectiva de género para detectar esas desigualdades que no son a veces apreciables a primera vista. A veces hay que rascar un poco, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, yo creo que están bastante estudiadas, ¿no? En general tiene mucho que ver con la distribución de los cuidados en el entorno privado y eso, la repercusión que luego eso tiene en la vida profesional. Creo que luego hay alguna pregunta a la que podemos volver sobre ello. Creo que tiene también mucho que ver, y relacionado con esto, esta cultura tan absurda del presentismo que hay en España. Yo creo que eso, por suerte, va remitiendo un poco, pero no en suficiente medida. Y luego, bueno, pues todas las cuestiones históricas, ¿no?, de la incorporación más tardía de la mujer al mercado laboral, en fin, una serie de cuestiones. Y un aspecto que a mí me observo con frecuencia, y ha salido en mi primera intervención, ¿no?, que es la infravaloración sistemática de ciertas ocupaciones, de ciertos trabajos, y en particular de todos los que tienen que ver con cuidados, ¿no? O sea, eso es una cosa grandiosa, vamos. El tema de los cuidados no se valora hasta extremos llamativos que se han interiorizado como si fueran normales, ¿no? Bueno, una de las cosas que se suelen decir es, no es que, en general, no es que se pague menos a las mujeres, que las mujeres desarrollan trabajos, digamos, de menor valor, ¿no?, o menos cualificados. Y eso es una falacia en buena medida. Hay una parte que sí creo que puede tener una base de razón, pero os pongo solo 2 ejemplos para que veáis lo falaz del argumento, ¿no? Uno de ellos, con ocupaciones típicas de los convenios. En la escala salarial suele estar muy abajo siempre la limpieza, ¿no?
la limpieza. Entonces, en teoría es que la limpieza aporta poco valor, no requiere casi cualificación y esto, bueno, pues que se paga poco y ya está, ¿no? No es porque sean mujeres, es porque, ¿no?, mayoritariamente las limpiadoras. Bueno, pues el ejemplo que he puesto antes, convenios de ayuntamiento, si tú los miras, sistemáticamente en cuanto cruzas el umbral de la puerta, la limpieza tiene un valor fantástico, en cuanto es limpieza viaria. Es decir, el barrendero de residuos urbanos en la calle ya es más cualificado, no sé por qué, pero es cualificadísimo por lo visto, porque cobran más. Hasta el punto de que una compañera magnífica, Gloria Pollatos, magistrada del TSJ de Canarias, de la que se puede aprender todos los días, anuló un convenio colectivo, ¿no? Declaró la nulidad de un convenio colectivo por una diferencia de este tipo. Y el caso de los cuidados, ya os digo, es llamativo, ¿no? En ese caso, que es el ejemplo que os puse antes, el ordenanza del ayuntamiento, el bedel del ayuntamiento, con todo mi respeto, su función es: buenos días, ¿dónde va usted? A recaudación, por aquí por la izquierda. Señor cartero, ¿qué me trae usted? ¿Un paquete para el alcalde? Muy bien, lo voy a subir al gabinete de alcaldía, le firmo aquí, ¿no? Ese trabajo tiene más cualificación, por lo visto, se paga más, que ir a la casa de una abuelilla, un abuelillo, o la madre, lo que sea, un dependiente, un discapacitado, una persona con discapacidad, etcétera, ayudarle a levantarlo, ayudarle a asearse, hacerle un acompañamiento emocional, controlarle la medicación, que se tome las cosas con la responsabilidad que puede suponer. Eso, es decir, cuidar a una persona tiene menos valor añadido que decir a la derecha recaudación, ¿en serio? Pues eso es, las escalas salariales es así siempre. Muchísimas gracias. Maite, tu perspectiva desde el deporte, por favor. Bueno, el deporte es que somos diferentes para todo. En el deporte sí hay diferentes convenios para mujeres y para hombres. En el convenio, es que quien niega que hay diferencias, pues no sé. En el convenio de fútbol masculino, el salario mínimo en primera son 192.000 euros, en segunda 91.000 y en el femenino 25.000 convenios. Y ya se ha quitado la posibilidad de tiempo parcial porque eran 16.000 euros. Entonces, pero también tengo que decir una cosa que es muy impopular y que yo sé que va a sonar muy extraña. Es que ahora mismo la igualdad es inviable. Inviable. O sea, si queremos fútbol femenino, la igualdad es inviable. Hay jugadoras que ganan muchísimo más, Alexa Putellas, que pueden ganar no lo que gana el jugador más importante del Real Madrid o del Atlético de Madrid, pero gana muchísimo más que esto. Pero la estructura es que volvemos, y tengo que volver un poquito atrás. Si tú partes de una base muy mala, con malos cimientos, lo que no puedes hacer es construir algo de manera absolutamente artificial. Entonces, en su momento fue muy conveniente, yo creo que más políticamente que por otra cosa, profesionalizar el fútbol femenino, que a lo mejor había que haberle dado otra vuelta a la estructura antes de ir al tejado, había que ver cómo estaban los cimientos, ¿vale? Porque en el momento que se obligara a pagar a las jugadoras lo que están cobrando los jugadores masculinos, el sistema se nos cae. O sea, y eso es conocer el sistema. Y nada me gustaría a mí más que decir, pues cobran lo mismo, no, pero es que es inviable. Ahora mismo se ha hecho de una manera tan mala que no es cuestión de, es que no quieren, es que no. Es que no se ha tenido en cuenta que hay que buscar patrocinio. Es que no se han dado cuenta que no vale solo con el dinero que aporte el Consejo Superior de Deportes. Es que el deporte al final es un negocio, un espectáculo. Y si tú no fomentas, es que llenamos los estadios ya a 3 euros, yo lleno cualquier cosa. Si yo pongo el fútbol femenino y queda muy duro, pero tenemos que ser realistas. A 400 euros una tribuna, como vale ir a ver al Real Madrid, sinceramente, no se llena el estadio. Y eso es lo que tenían que haber buscado antes de
predicar o de crear una superestructura para el fútbol femenino. Que ojalá funcione, en vez de abajo arriba, oye, les salga bien, pero ya estamos viendo todos los problemas que hay. Y eso no lo voy a ver. Pero en el caso del deporte, la discriminación, la brecha ya no solo es salarial, que la hay, es que es en asignación de medios, pero por las propias administraciones. Es en discriminación en premios. Que eso, la nueva ley del deporte, si en algún momento hay un reglamento que lo regule como Dios manda, pues se supone que tiene que haber una igualdad en premios. Que aquí también hay que meter un poco la cuña. Ojo, porque también muchas de esas primas son patrocinadores. Si yo no vendo un producto atractivo a los patrocinadores no van a invertir. Es que es muy fácil decir, hay desigualdad, ya, pero aparte de dar dinero público, que yo no digo que no des dinero público, lo que tienes que hacer es visibilizar. Visibilizar para que un producto sea atractivo y la gente invierta y a la gente le parezca que su marca gana muchísimo porque lo llevan unos jugadores de voleibol. Eso es lo que hay que hacer. Y esa es la manera para romper también esta brecha. Pero también hay, no sé, en determinados deportes, y esto ya también va mejorando, se discrimina, la discriminación también es en el uso de instalaciones, y horarios. Es que hasta hace nada se han tenido entrenando a las jugadoras en campos de hierba artificial y a los jugadores en campos de... Oiga, mire, eso también es una discriminación. ¿Cómo se soluciona? Que era otra de tus preguntas. Hay becas, las becas ADO, las becas no dejan de ser becas, no se cotiza, es un parchecito que nos puede servir. Y luego está lo que yo creo que ha cambiado el deporte femenino y que yo confío que sea la punta de lanza que vaya abriendo, que es el universo mujer. Vamos, ole por Iberdrola. Iberdrola había ahí, ole por Iberdrola, que también obtiene un 90%, se puede decir un 90% de la inversión, o sea, pero lo que está haciendo Iberdrola es aportar capital privado, visibilizar. Yo ya no sé, la última vez que vine de Atocha no, pero llegabas a Atocha y era todo hasta coger los taxis de figuras de deportistas mujeres patrocinadas por Iberdrola. Eso sí funciona. Funciona en un doble sentido. Uno, crea referentes femeninos para que esas chicas que lo dejan porque no se van a poder dedicar digan, oye, que aquí se dedica la gente a esto. Y dos, busca patrocinadores. Necesitamos una ley por favor, por fin, de patrocinio y mecenazgo para que capital privado vea interesante el deporte femenino y entre e invierta en deporte femenino. Necesitamos muchísimos Iberdrolas y eso es lo único que podrá hacer que toda esta desigualdad se vaya reduciendo durante el tiempo. Yo esto creo que no va a ser de hoy para mañana y no crear estructuras o intentar de una manera, yo diría que ahora bastante forzada, una igualdad que ahora mismo es absolutamente inviable. Bueno, yo cuando estaba planteando esta pregunta, cómo contestarla, había dos cuestiones primero que quería reflexionar. La primera, negacionistas hay en muchas materias y va a seguir habiéndolos. Curiosamente, en temas de mujer hay mucho negacionismo, pero es difícil convencer a alguien que no quiere ni siquiera escuchar. Entonces, dicho esto, yo pensaba que precisamente uno de los argumentos, pues lo digo por el lema de igualdad legal, igualdad real, muchos de los argumentos que se nos dan es que ya existe, o sea, los negacionistas dicen que es que no existe discriminación porque existe igualdad legal y como existe esa igualdad no saben de qué estamos hablando, que también es una manera de retorcer lo que tenemos, lo que se ha conseguido. Y luego yo siempre pienso a esas personas, porque digo personas porque hay tanto hombres como mujeres negacionistas, por eso digo que me refiero a personas.
Con datos. Yo siempre he pensado que los datos son fríos y son objetivos, o deberían serlo. Bien, es cierto que, como está visto, todos los datos tienen sesgos, pues también los tienen, pero bueno, por ofrecer una serie de datos. Ha sido titulares de todos los periódicos que la diferencia salarial y la brecha salarial son de 5.000 euros anuales en España, ¿vale? Son datos que da el Ministerio de Hacienda. Entiendo que no tienen por qué ser datos que estén manipulados. No es del Ministerio de Igualdad, sino que es del Ministerio de Hacienda. Bien. Curiosamente, si vemos los tramos de esta diferencia salarial, aumenta muchísimo, porque parece que era de 25 a 35 años son 2.000 y pico euros de diferencia, de 56 a 65 llega a 7.000 y pico euros de diferencia, con lo cual estamos viendo que es un dato objetivo. Existe sí o sí, es decir, que podemos negar la mayor, pero existe. Y luego también me ha parecido interesante dar un dato para los negacionistas. Las mujeres menores de 25 años ganan más que los hombres menores de 25 años, para que veáis lo que son los tramos de edad. Esto es una trampa, porque también hay que ver por qué ganan más y en qué tramo y por qué lo hacen. Pero bueno, para que lo sepan. Y luego, lo que decíamos antes de negar la mayor. Y hablando de las causas, lamentablemente hay varias causas. No se pueden decir que solamente existe una. Pero sí que, ahondando con lo que antes hablaba del tema de la maternidad, en los datos que se da, la diferencia salarial que existe en aquellas paralelismos entre hombres y mujeres sin hijos y hombres y mujeres con hijos, esa brecha aumenta, y aumenta de 8 puntos sin hijos a 20 puntos con hijos. Otro dato objetivo de que sí que existe, otro dato objetivo de que la maternidad evidentemente no es neutral. ¿Cuáles serían las posibilidades o qué podemos hacer para que esto varíe? Pues muchas. Yo creo que a nivel de donde estamos y en el foro jurista, legislación. Aún podemos ahondar más en legislación. Y la legislación es muy importante para evitar este tipo de cuestiones. Otras cosas de las que yo creo que podemos hacer, tenemos que llegar las mujeres a los órganos de dirección. Es fundamental que donde se toman las decisiones haya una visión femenina, porque si no se estará dejando sin esa visión, teniendo en cuenta que somos más del 50% de la sociedad española. Luego no tendremos esa visión que podemos dar. Y para gobernar y para gobernar bien tienes que tener, yo creo, que toda la visión amplia. Entonces, también esto. Y luego, una cosa que podemos hacer nosotras, una reivindicación, que no nos dé miedo nada. Es decir, que podemos con todo. Que yo creo que somos expertas en aquello que queramos ser expertas, que valemos todo aquello que queramos valer nosotras y que no puede ser que nosotras mismas seamos nuestras propias enemigas. Y esto os lo digo por lo siguiente. No negociamos bien nuestros propios salarios, no nos vendemos bien como producto y no creemos en nosotras como debemos creer. Entonces, una de lo que podemos hacer es algo que somos nosotras las que tenemos que hacerlo. Así que yo animo a que no tengamos ningún miedo a avanzar en aquello que queramos, que no tengamos ningún tipo de miramiento al decir que valemos y que estamos aquí porque valemos. Eso de, estáis aquí porque ahora tenéis cuotas. Es una cosa que o estáis aquí porque ahora en los órganos de dirección y en los consejos de administración tenéis que estar mujeres. La mesa anterior, yo alucinaba, todas mujeres hablando de inteligencia artificial, y había algún problema, eran expertas y sabían de lo que estaban hablando. Por Dios, si podemos llegar a cualquier área. Evidentemente, el problema está en que nosotras mismas tenemos que llegar. Esto es lo que quería deciros. Muchas gracias, Marga, por ese apunte sobre Sticky Floor, ¿no? Estela, dinos. Yo me voy a ir al ámbito de las empresas porque me parece que es fundamental. Y la realidad es que tenemos un problema de compliance laboral enorme. A día de hoy, las empresas y despachos a partir de 50 personas trabajadoras ya tendrían que tener elaborado y registrado en el RESCON el plan de igualdad. Y ese plan de igualdad obliga a hacer una auditoría retributiva. Esto es muy sencillo para los negacionistas de la brecha salarial. Señora, señor, cumpla usted su obligación de elaborar el plan de igualdad. ¿Quiere afirmar con total rotundidad que no tiene brecha salarial de ningún tipo? Porque la brecha donde está fundamentalmente son los complementos salariales y extrasalariales. Cumpla su obligación legal, que la norma es muy clara. Haga su auditoría retributiva. Y de la auditoría retributiva, cuando usted ha medido y ha medido bien, puede decir que además es una medida de employer branding que me parece muy potente. Nuestra empresa cumple su obligación, nuestro despacho cumple su obligación. Hemos hecho la auditoría retributiva y los resultados son estos. No tenemos brecha salarial de ningún tipo. O, como suele suceder cuando las empresas se sientan a medir, y esto lo vemos todos los días, oh sorpresa, resulta que pensábamos que no teníamos brecha salarial y resulta que sí que la tenemos.
Y yo me voy, es verdad que estos días se ha hablado mucho, ¿no?, de la directiva de paridad, que por supuesto es importante, pero para mí va a ser mucho más importante y determinante la directiva de transparencia retributiva, por dos cosas, y una de ellas la acaban de comentar, porque va a prohibir expresamente preguntar por el historial retributivo. Hay muchos estudios a nivel nacional e internacional que reflejan que nosotras, cuando llegamos a un proceso de selección para el mismo puesto al que va a optar un compañero varón, vamos pidiendo menos salario. Y estos son otros factores como el síndrome de la impostora. Consideramos que nos tienen que pagar menos y que cuando estemos vamos a demostrar el 120% para que no puedan decir está ahí por una cuota, porque es mujer o vete a saber usted cómo ha llegado hasta ahí. Y esto es una realidad y creo que la Directiva de Transparencia Retributiva va a ser muy importante porque además esa directiva sí que va a afectar a todo tipo de empresas y de compañías. Yo no creo tanto que sea un problema de normativa, aunque por supuesto siempre es bueno tener normas claras, sino en este caso de cumplimiento normativo. Y luego, si me voy a la mesa anterior de la inteligencia artificial, yo he abogado en muchos foros por llevar la inteligencia artificial desde ya, desde hoy, a la negociación de los planes de igualdad. Señores, que es que ya tenemos empresas utilizando inteligencia artificial en procesos de selección, que se están produciendo discriminaciones y no solo por razón de género, sino también por razón de edad. Tenemos un problema de edadismo en el mercado laboral español que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y no me quiero ir a otros frentes, como por ejemplo el tema del sistema de pensiones, pero está ahí y además el edadismo afecta en mayor parte a las mujeres. Es decir, que habría que plantearse a esas empresas y despachos a partir de 50 que no tienen el plan la pregunta de, oiga, mida usted, igual no mide porque no le gustan los resultados que se va a encontrar si mide usted y lo hace bien. Muchas gracias, Estela. Bueno, lamentablemente teníamos preparadas dos preguntas más. Iñaki me está haciendo señas. Vamos a hacer una última ronda, pero os pido por favor que un minuto de intervención resumen algo que quisierais comentar, quizá con las otras preguntas que teníamos, que es cómo influye la corresponsabilidad y las medidas de conciliación, o cómo la transposición de las directivas de transparencia retributiva y equilibrio de género puede tener un impacto en la eliminación de la brecha salarial y, bueno, y vuestra conclusión personal. Eso en un minuto. Muchas gracias. Carlos, si empiezas. Venga, el cronómetro. Gracias. Bueno, Claudia Golding, que sabéis que el año pasado fue Premio Nobel de Economía, primera mujer Premio Nobel de Economía en solitario, por cierto, es la persona que quizá más ha estudiado de forma sistemática la brecha de género, ¿no? La brecha salarial, perdón. Ella dice que el origen, concluye, ¿no?, que el origen de la brecha salarial no está en el centro de trabajo, sino en casa. En ya una distribución social desequilibrada de los trabajos de cuidados que se acaba repercutiendo en todo. Por tanto, mejores medidas de conciliación, mayor corresponsabilidad, ¿no?, cuidados compartidos y cuidados compatibles con el trabajo. En la medida en que eso se consiga, pues disminuirá también la brecha. Y segunda cosa, de la que no se habla, o al menos yo no leo nada, ¿no? Una buena, bueno, en las dos intervenciones anteriores ha quedado apuntado, una fuente importante de las discriminaciones, sobre todo de la valoración inferior de trabajos de igual valor o hasta de superior valor, no es decisión unilateral de las empresas, no es por supuesto del legislador, es de los convenios colectivos. Es decir, curiosamente la negociación colectiva está perpetuando este tipo de cuestiones y eso es un problema porque los sindicatos, o sea, los ejemplos que os he puesto están validados por la representación legal de las personas trabajadoras de esas empresas o por los sindicatos. Los sindicatos que tienen un compromiso claro, yo creo, sin embargo no funciona. A mi modo de ver, menor presencia de mujeres en las comisiones negociadoras, que habría que valorarlo. 2, falta de formación. O sea, si no nos formamos en perspectiva de género, es verdad que no lo vemos. Y 3, la inercia. O sea, arrastramos el convenio desde hace 200 millones de años y vamos cambiando el salario y tal, pero con la misma estructura y lo mismo que decíamos hace 40 años, ¿no? El mismo convenio copiado, porque como es tan difícil negociarlo, no queremos abrir melones. Entonces, esos convenios técnicamente son malos porque no se cuestionan nunca esto, ¿no? No se cuestionan, ¿y esto por qué lo estamos haciendo así? Pues a lo mejor no había que hacerlo así, ¿no? Ahí lo dejo con el... Voy a intentar resumir todo.
A ver, corresponsabilidad y conciliación son evidentemente fundamentales para lo que estamos hablando. Hemos estado hablando de cuidados a todos los niveles, corresponsabilidad. Otra cosa que yo quisiera lanzar, corresponsabilidad y conciliación no es cosa de mujeres, es cosa de la sociedad, que parece ser que cada vez que se habla de conciliación y corresponsabilidad estamos hablando de que es una cuestión o un tema de mujeres. No, es un tema de la sociedad. Educación es clave. Antes lo apuntaba con la frase que tú comentabas. Empieza en los hogares y empieza en donde nos enseñan y donde aprendemos. Luego, educación, clave para terminar con la brecha. Conciliación en lo que es el ejercicio de la profesión. Yo antes utilizaba siempre una frase que era que en el siglo XXI una de las profesiones que no podía conciliar era la abogacía y que me deprimía profundamente. Esto ha avanzado un poquito, es verdad que hemos logrado, gracias al Real Decreto 5/2023 en materia de conciliación en nuestro ejercicio, sí que es cierto que hemos avanzado. De verdad que parece que se avanza poco, pero hemos avanzado un paso, unos peldaños a mí que me parece muy, muy interesante. Que no se han colmado todas las reivindicaciones que se hacían desde el Consejo General de la Abogacía, desde la abogacía en general, obviamente, pero seguimos en ello, seguiremos en ello y por lo menos sí tener en cuenta que en eso hemos avanzado un poquito y que es algo a valorar. Estamos un poquito mejor, ya casi no puedo decir la frase tal cual y ya por lo menos me siento menos frustrada. En cuanto a la transposición, solamente deciros que lo que es la directiva de la que puede afectar a los colegios, por dar una pincelada, pues sabéis que se modifica el artículo 11 y el artículo 15. El artículo 15, que es que se debe garantizar esa proporción del sexo menos representado al 40%, pues tendrá poca, creo yo, trascendencia a los colegios, porque sabéis que nos presentamos a cargos, salvo en aquellas listas que haya conjuntas, que ahí sí que podremos pedir esa proporción, pero cuando hay cargos que salen de los colegios y se presentan con cargo individual, ahí no puedes aplicar, es imposible, y saldrán los cargos aquellos que se elijan. Con lo cual, no vamos a poder hacer que las mujeres estén quizás en otra proporción que la que estamos ahora y será difícil que detectemos por qué no llegan a ese. Como conclusión final, para cerrar, casi lo he dicho en toda la intervención, es una cosa nuestra, tenemos que seguir las mujeres ahondando en que no exista esta brecha ni tanto profesional, ni de género, ni profesional. Tenemos que hacer partícipes, a mí me parece que a los hombres, porque es imprescindible que la sociedad apueste por la igualdad real y efectiva, y esa sociedad la componemos hombres y mujeres, con lo cual creo que es imprescindible que los hombres estén con nosotros. Y luego lo que sí que me gustaría decir es que una visión positiva. Hemos avanzado y yo creo, sinceramente, que seguiremos avanzando. No me gustaría que los tiempos que nos dan para alcanzar todas estas igualdades, 39 años, 40 años, 50 años, sean ciertas. Espero que seamos capaces de que esos números se hagan una proporción más cortita, porque será que hemos avanzado más rápidamente, que es lo que yo quiero que hagamos. Muchas gracias, Marlon. Estela, por favor. La igualdad empieza en casa, pero no. La igualdad empieza en casa y en la educación, pero no todas las personas tienen la suerte de criarse en entornos igualitarios y esto es una de las principales bases y fuentes de la desigualdad. La igualdad es cosa de hombres y de mujeres. Necesitamos no tanto reforzar las normas, sino asegurarse de que las normas que tenemos, especialmente en las empresas, se cumplen. Y los planes de igualdad son un instrumento que, bien utilizado, realmente redunda en esa igualdad. Tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que seguir hablando de igualdad hasta que llegue el día en que no sea necesario hablar de igualdad. El título de esta cumbre es de la igualdad legal, que por suerte la tenemos desde hace muchos años, a la igualdad real. Yo me iría un paso más allá. Conseguir la igualdad natural. El día que consigamos la igualdad natural será el día en el que ya no necesitemos hacer cumbres sobre igualdad, ni necesitemos una sección de igualdad en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ni sea necesario hablar de igualdad. Cuando se consigue la igualdad natural es cuando realmente estamos avanzando como sociedad, que no deberíamos conformarnos con menos y dejarles o intentarlo un mundo mejor y realmente más igualitario a las generaciones presentes y futuras. Maite, para finalizar. Pues, bueno, yo creo, para que no todo que vamos en el buen camino. O sea, realmente el cambio ha sido estratosférico, O sea,
he venido aquí a hablar y luego digo, joder, parece que estoy aquí, pero realmente el cambio se está produciendo. Se me está produciendo poco a poco porque, reitero, veníamos de muy atrás, o sea, en el mundo del deporte, pero se está produciendo ahí y depende totalmente de qué ámbitos del deporte nos estamos moviendo. Creo firmemente que el fútbol va a ser una punta de lanza, siempre lo ha sido, o sea, y no es porque yo me dedique a ello, pero es que siempre lo ha sido y puede ser en este caso un motor de cambio. Pero que no se nos olvide que, aparte de que se ganen premios y se ganen competiciones súper importantes, esto es un camino de entrenar todos los días y de poco a poco, o sea, que nosotros vemos esto de lo que es el deporte, que abajo hay un montón de problemas que tienen que ser resueltos. Con lo cual, y volvemos a lo mismo que yo creo que es esencial, lo que necesitamos es educación para que la mujer en el deporte sea, por un lado, pueda desarrollar una carrera y, por otro lado, se pueda ver como algo en lo que merece la pena invertir, algo que realmente es importante. Necesitamos, desde luego, mejor reparto de recursos. Y ojo que aquí también me meto con la administración, o sea, en las federaciones, que son entidades públicas, o sea, son entidades privadas, pero que ejercen competencias públicas y han utilizado el dinero público como han querido. Entonces, y necesitamos también que el reglamento de la ley del deporte que va a regular esto de una vez pueda entrar en vigor. Y necesitamos más Iberdrolas, es decir, necesitamos más capital privado que se involucre con el deporte femenino, que quiera invertir en el deporte femenino, que quiera visibilizar el deporte femenino, porque eso hará que veamos porque ahora también me da mucha rabia que lo que se pueda ver del deporte femenino es que están siempre a la gresca. O sea, que es que están siempre tirando. Entonces, creo que cuando se vaya normalizando, cuando entren los patrocinadores, cuando se vea que el deporte femenino es un deporte de élite y es un deporte que atrae a la gente, todas estas cuestiones, porque esas mismas grescas las hay en el masculino, pero no se las ve tanto como se puede ver en el femenino. Entonces, pues más educación, más reparto, más patrocinio y que sepamos tratar todos, incluidos los que nos dedicamos a esto, con un poco de cabeza y queramos hacer las cosas bien, con base y sin correr. Y sobre todo, aquí sí que yo pido, por ejemplo, que no se tomen decisiones políticas para cubrir el expediente, sino que se conozca realmente el ámbito donde se está trabajando y que, conociéndose ese ámbito, se tomen decisiones. Muchísimas gracias. Pues ya... Únicamente dar por cerrada la mesa, agradecer a los ponentes su participación y sus aportaciones sobre un tema apasionante. Yo creo que está en el núcleo de la lucha activista por la equiparación de los derechos de la mujer en el ámbito laboral y que viene de antaño, ¿no? Las causas, el origen y la perpetuación. Muchísimas gracias. Sí, podemos pasar al pasillo anexo, que se va a servir un desayuno, y con el ruego, por favor, que a las 12:15 comencemos la mesa siguiente. Gracias.